Imagina vivir en paz, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Una paz profunda, no porque todo esté bien, sino porque tú estás bien, porque has aprendido a dominarte. Ahora pregúntate. ¿Es posible ser verdaderamente libre en un mundo lleno de caos, pérdidas y dificultades? Para los estoicos, la respuesta era clara, sí. Pero no se trataba de escapar del mundo, sino de enfrentarlo con fortaleza y sabiduría. El estoicismo, una escuela filosófica nacida en las polvorientas calles de Atenas hace más de 2300 años, sigue siendo una guía práctica y poderosa para enfrentar la vida moderna. Esta filosofía fue fundada por Zenón de Sitio, un comerciante que, tras perder todo en un naufragio, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la virtud y la razón. Inspirado por las enseñanzas de Sócrates y los cínicos, Zenón fundó su escuela en el Pórtico Pintado de Atenas, conocido como la Stoa Poikile, dando nombre a lo que hoy conocemos como estoicismo. ¿Pero qué hace al estoicismo tan relevante hoy, en un mundo donde las distracciones y las preocupaciones parecen infinitas? La respuesta está en su enfoque radicalmente práctico. Para los estoicos, la clave de la felicidad no era eliminar el dolor, sino aprender a enfrentarlo con dignidad. Su propuesta era clara. Domina tu mente y dominarás tu mundo. Acepta lo que no puedes controlar y actúa con virtud en lo que sí puedes. Y no eran solo palabras. Esta filosofía guió a algunos de los personajes más poderosos y sabios de la historia. Marco Aurelio, el emperador romano, escribió sus meditaciones en medio de campañas militares y crisis políticas, recordándose a sí mismo que la verdadera libertad radica en controlar nuestros pensamientos y acciones. Por otro lado, Epicteto, un esclavo que alcanzó la libertad intelectual, enseñaba a sus alumnos que ningún tirano podía quitarle su mayor poder, la capacidad de elegir su actitud. Y Séneca, consejero de emperadores, nos dejó cartas y ensayos sobre cómo vivir con serenidad, incluso frente a la muerte. Pero el estoicismo no se trata de suprimir las emociones, como a menudo se malinterpreta. Los estoicos sabían que las emociones son naturales, pero enseñaban a no ser esclavos de ellas. Su objetivo era alcanzar la apatheia, una imperturbabilidad racional, basada en la comprensión de que las cosas externas no tienen poder sobre nuestra paz interior. Hoy, más de 2000 años después, líderes empresariales, deportistas y personas comunes encuentran en el estoicismo una brújula para navegar la incertidumbre y la adversidad. Su mensaje es simple, pero profundo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Así que, a lo largo de este video, exploraremos los principios fundamentales del estoicismo, sus prácticas diarias y cómo puedes aplicarlas para alcanzar la serenidad y la fortaleza interior. Veremos cómo transformar la adversidad en crecimiento y cómo vivir conforme a la razón y la virtud, como los estoicos lo enseñaron. El estoicismo nació en el bullicio de la Atenas helenística, alrededor del año 300 a.C., cuando un joven comerciante fenicio llamado Zenón de Sitio llegó a la ciudad tras perder toda su fortuna en un naufragio. Buscando respuestas más profundas que las que le ofrecían los mercaderes y políticos de su tiempo, Zenón encontró refugio en los textos de Sócrates y en las enseñanzas de los cínicos, especialmente en el ejemplo radical de Diógenes. Inspirado, decidió fundar su propia escuela filosófica en el Stoa Poikile, el Pórtico Pintado de Atenas, dando origen al nombre estoicismo. Para los estoicos, la filosofía no era un ejercicio intelectual vacío, sino una disciplina práctica destinada a mejorar la vida. Zenón enseñaba a sus discípulos que la verdadera felicidad no depende de la riqueza, la fama o el placer, sino de vivir conforme a la virtud y la razón. La virtud, entendida como la excelencia moral, era el único bien verdadero, todo lo demás, el poder, la salud, el placer, eran indiferentes, cosas que podían ser útiles, pero que no definían el valor de una vida. El estoicismo se basaba en tres pilares fundamentales.
Para los estoicos, la lógica era como las murallas de una ciudad, protegiendo a la mente de las ilusiones y las contradicciones. Influenciados por Aristóteles, desarrollaron un sistema lógico riguroso para evitar los errores de juicio que nos llevan a la desgracia. La lógica estoica no se limitaba a silogismos complejos, enseñaba a identificar y desmontar los pensamientos irracionales que, como diría Epicteto, son la verdadera fuente del sufrimiento. Imagina que pierdes tu trabajo, y ese trabajo era la fuente principal de sustento para tu familia. El pensamiento irracional diría, esto es terrible, nunca encontraré algo igual y mi familia estará desamparada. El pensamiento lógico estoico, en cambio, te recordaría, perder el trabajo no es intrínsecamente bueno ni malo, lo importante es cómo respondo a esta situación. Mi responsabilidad ahora es actuar con serenidad y eficacia para encontrar nuevas oportunidades, sin dejarme dominar por el miedo o la desesperación. Para los estoicos, la clave estaría en concentrarse en lo que depende de ti, buscar nuevas opciones con determinación y mantener la calma para tomar decisiones racionales. El propósito sería asegurar el bienestar de tu familia a través de la acción virtuosa y razonada, no a través de la angustia. En palabras de Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Así, el enfoque estoico sería transformar la preocupación en un impulso para actuar con coraje y sabiduría. Para los estoicos, el universo era un organismo racional y vivo, gobernado por el logos, una inteligencia cósmica que mantenía el orden natural. Aceptar la física estoica significaba reconocer que todo sucede conforme a una razón universal y que resistirse a ella solo generaba sufrimiento. Este principio se refleja en el famoso concepto de amor fati, amar el destino. No basta con aceptar lo que ocurre, los estoicos proponían aprender a amarlo, convencidos de que cada acontecimiento tiene su lugar en el orden racional del cosmos. La ética era el fruto del árbol estoico, el objetivo final de la filosofía. Según los estoicos, la virtud consistía en vivir conforme a la razón y la naturaleza humana. Las 4 virtudes cardinales eran: sabiduría, el arte de tomar decisiones correctas. Justicia, actuar con equidad y respeto hacia los demás. Fortaleza, mantenerse firme ante la adversidad. Templanza, controlar los impulsos y deseos. Para los estoicos, la verdadera libertad no consistía en hacer lo que uno quisiera, sino en no ser esclavo de los deseos y las emociones irracionales. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La metáfora del jardín estoico. Para explicar estos pilares, los estoicos utilizaban una metáfora sencilla pero poderosa. La lógica es como las murallas que protegen el jardín. La física es el suelo fértil que da sentido a todo. La ética es el fruto, el objetivo final de la vida filosófica. Esta visión integraba todos los aspectos de la existencia en una unidad coherente, enseñando que sólo a través de la razón y la virtud podía alcanzarse la eudaimonía, la felicidad plena y duradera. El estoicismo, por tanto, no es un llamado a la indiferencia ni a la resignación. Es una invitación a vivir con coraje, claridad y propósito, recordándonos que, aunque no podamos controlar lo que nos ocurre, siempre podemos controlar nuestra respuesta. Y en ese poder radica la verdadera libertad. El estoicismo no se limita a una teoría filosófica abstracta, es una guía práctica para la vida diaria, diseñada para fortalecer la mente y el carácter ante las dificultades inevitables de la existencia. Los estoicos entendían que la verdadera felicidad, o eudaimonía, no depende de las circunstancias externas, sino de vivir conforme a la virtud y la razón.
A lo largo de los siglos, esta escuela de pensamiento desarrolló una serie de principios clave, auténticas herramientas mentales, para enfrentar la adversidad con serenidad y propósito. A continuación, exploraremos los más importantes y cómo pueden transformar nuestra percepción y nuestras acciones. Uno de los principios centrales del estoicismo es la dicotomía del control, descrita magistralmente por Epicteto. Según esta idea, todo en la vida puede dividirse en dos categorías. Lo que está bajo nuestro control, nuestras opiniones, deseos, acciones y actitudes. Lo que no está bajo nuestro control, la opinión de los demás, los eventos externos, el clima, la muerte. La sabiduría, según los estoicos, consiste en concentrar nuestras energías exclusivamente en la primera categoría y aceptar con serenidad la segunda. Al dejar de lado lo que no controlamos, evitamos la frustración y el sufrimiento innecesario. Ejemplo. Si pierdes tu trabajo, no puedes controlar la decisión de la empresa, pero sí cómo reaccionas, puedes lamentarte indefinidamente o utilizar esa experiencia para aprender y mejorar. El concepto de amor fati, amar el destino, es una expresión radical de aceptación estoica. No se trata solo de soportar lo que ocurre, sino de aprender a amarlo, convencidos de que cada evento, incluso los más dolorosos, tiene un propósito dentro del orden racional del universo. Este principio impulsa a transformar las dificultades en oportunidades para la virtud y el crecimiento personal. Ejemplo. Marco Aurelio, en medio de campañas militares y traiciones, escribía en sus meditaciones. Convéncete de que todo lo que te sucede, desde siempre, estaba destinado para ti y tejido en la trama de tu destino. El desafío, entonces, no es evitar el sufrimiento, sino utilizarlo para fortalecer el carácter. Lejos de ser un pensamiento macabro, el memento mori es una poderosa herramienta estoica para dar valor y urgencia a la vida. Recordar la muerte es, en realidad, un recordatorio de vivir plenamente, de no postergar lo importante y de actuar conforme a nuestros valores. Para los estoicos, la conciencia de la mortalidad permite distinguir lo esencial de lo trivial y enfrentar las adversidades con valentía. Ejemplo. Séneca, en sus cartas, aconsejaba: la vida no es corta, sino que nosotros la desperdiciamos. Al contemplar la muerte, entendemos que cada día es una oportunidad irrepetible para actuar con virtud. La apatía no implica eliminar las emociones, sino evitar que éstas gobiernen nuestras decisiones. Para los estoicos, las pasiones irracionales, como el miedo descontrolado, la ira o la codicia, son el mayor obstáculo para la libertad interior. La apatía es, entonces, la capacidad de mantener la calma y el juicio claro, sin dejarse arrastrar por impulsos irracionales. Ejemplo. Imagina recibir una crítica injusta. La reacción común sería responder con ira o frustración. Un estoico, en cambio, se preguntaría: ¿es esta crítica verdadera? Si lo es, aprenderé de ella; si no lo es, no dejaré que me afecte. Esta actitud permite actuar conforme a la razón, no a las emociones. La premeditatio malorum es un ejercicio estoico que consiste en imaginar los peores escenarios posibles antes de que ocurran. No se trata de ser pesimista, sino de prepararse mental y emocionalmente para lo inesperado. Al enfrentar previamente las posibles dificultades, se reduce el impacto emocional cuando realmente suceden y se fortalece la capacidad de respuesta racional. Ejemplo. Antes de una reunión importante, podrías imaginar que las cosas salen mal, un desacuerdo fuerte, una propuesta rechazada. Al anticiparlo,
estarás más preparado para responder con calma y racionalidad. Pero debe hacerse con responsabilidad para no caer en ansiedad. Para los estoicos, el bien supremo es la virtud, y todo lo demás, riquezas, fama, placer, son indiferentes. La virtud se expresa en 4 pilares fundamentales. Sabiduría, elegir correctamente. Justicia, actuar con equidad. Fortaleza, mantenerse firme ante el dolor. Templanza, moderar los deseos. La ataraxia es la paz interior que surge de vivir conforme a la razón y aceptar el destino. Esta tranquilidad se alcanza cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable y aprendemos a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. No es una indiferencia fría, sino una comprensión profunda de la naturaleza cambiante del mundo y nuestra capacidad para elegir nuestras respuestas. Hemos recorrido un largo viaje a través de los fundamentos y principios del estoicismo, explorando cómo esta antigua filosofía, nacida en las calles polvorientas de Atenas y perfeccionada en los palacios y campos de batalla de Roma, sigue siendo una guía práctica y poderosa para la vida moderna. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no consiste en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra relación con él. Sus principios clave, como la dicotomía del control, el amor fati y el memento mori, nos invitan a aceptar el destino con serenidad y a concentrar nuestras energías en aquello que realmente depende de nosotros. Nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestra actitud ante lo inevitable. Esta filosofía no se trata de suprimir las emociones ni de resignarse a la adversidad. Al contrario, el estoicismo es un llamado a la acción virtuosa, a vivir con coraje, justicia, sabiduría y templanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Nos recuerda, como decía Epicteto, que no son los eventos los que nos afectan, sino el significado que les damos. Marco Aurelio, en medio de las campañas militares y las traiciones de su tiempo, encontró en el estoicismo la fortaleza para actuar con dignidad y humanidad. Séneca, rodeado de la corrupción y los excesos de la Roma imperial, utilizó sus enseñanzas para vivir conforme a la virtud, incluso cuando la muerte se cernía sobre él. Y Epicteto, a pesar de haber nacido esclavo, alcanzó la verdadera libertad al comprender que nadie podía quitarle el poder de elegir su respuesta ante las circunstancias. A través de sus escritos, los estoicos nos han legado una sabiduría atemporal. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Hoy, más de 2000 años después, el estoicismo continúa siendo una fuente inagotable de inspiración para quienes buscan enfrentar la adversidad con valentía y sabiduría. Sus enseñanzas nos brindan una guía práctica para mantener la calma en medio del caos y actuar conforme a nuestros valores. Al comprender que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero si nuestra respuesta ante ello, encontramos una libertad auténtica y profunda. Así que, la próxima vez que la vida te ponga a prueba, recuerda las palabras de Epicteto. No busques que los eventos ocurran como quieres, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá en paz. Que estas enseñanzas te acompañen y te guíen en tu propio viaje hacia la libertad interior y la fortaleza del alma. Gracias por acompañarme en este recorrido por el estoicismo. Espero en serio te haya gustado el video y si sientes que hay algo que te gustaría decir, me gustaría leerte. Hasta el próximo video. Gracias.